Entonces yo agarré esto con fe, igual tengo que mandar fotos esta vaina a Mr. Dick luego para que haga las discusiones que tenemos curso presencial. Entonces, no, ¿qué fue lo que me faltó explicarles? Terminar de explicar giroscopios. ¿Qué pasa con un giroscopio? ¿Quién estuvo en esa clase? No, hubo una misión hoy. Ya, el giroscopio en el libro está de esta forma. Tenemos una base, tenemos... sí, es un experimento, se puede decir. Todo es un fenómeno físico. En este caso, esta es conservación del momento angular. El giroscopio es eso aquí. Tenemos una base, tenemos una barra, y esa barra a su vez soporta un objeto que va a estar rotando. Este objeto que va a estar rotando puede ser un disco, un cilindro, una llanta. Ya depende de qué es lo que tenga el profesor a la mano, qué es lo que ustedes le metan en su ejercicio. Pero lo que me importa es que este es un objeto en rotación. Aquí, hay que acomodarme aquí, no tengo espacio. Objeto rotando, vamos a poner. ¿Ok? Entonces, nosotros sabemos que la velocidad angular no es nada más que un vector. Entonces, si yo pongo que la velocidad angular de este sistema es hacia la derecha, o de este disco, ¿hacia dónde gira esto? ¿Cómo gira? Mi velocidad angular es a la derecha. Entonces, si yo agarré la mano derecha, ¿hacia dónde gira? Si mi vector apunta a la derecha, entonces gira así. Se gira dando vueltas hacia mí. Pues, ok. Depende de tu perspectiva, pero se pasa. Si tú lo ves acá de frente, va a ser antihorario. Lo miras del otro lado, va a ser horario. No me importa, apunta a la derecha del vector y murió. ¿Ok? ¿Qué más sabemos nosotros en dinámica proporcional? Nosotros sabemos que existe algo llamado momento angular. ¿El momento angular qué fórmula tiene? ¿Qué ecuación? Esto aquí, el momento. Esto es un número, es una constante, el momento de inercia, como ya hemos visto. Esto aquí, la velocidad angular es un vector. Entonces, si esto es un vector, ¿qué pasa? Esto también es un vector. Dicho eso, ¿qué más ocurre? Si esto va a la derecha, ¿hacia dónde va el momento angular? Esto también va hacia arriba, el otro va hacia arriba, va a la izquierda, va a la izquierda. Entonces, siempre va a tener la misma dirección, el mismo sentido. Dicho eso, tendríamos entonces que el momento angular apunta en este caso a la derecha también. Ok, ¿qué más encontramos en este sistema? Este disco, esta llanta, este cilindro que yo use, ¿tiene masa? Sí, debe tener, es un objeto real, entonces tiene masa, por tanto también tiene peso. Entonces genera una fuerza de peso. ¿Y qué ocurre? Allí que este era un soporte, es un punto móvil. Entonces nosotros tenemos de aquí una distancia R. ¿Qué genera esta fuerza que está desplazada a una cierta distancia? Un torque. En este caso, este torque hacia dónde va, iría hacia dentro de la pantalla, ¿no? Diríamos que va así. El torque del peso, vamos a poner. Ok, y con la X, de que va hacia adentro. Listo. Esta perspectiva no me sirve mucho, entonces vamos a ver la perspectiva de vista aérea. ¿Qué ocurre cuando cambiamos eso? Tengo más espacio aquí. Aquí se puede apreciar. Ya. Okay. Si lo vemos de vista aérea, ¿qué veríamos? Veríamos el soporte fijo, veríamos este como bonito, no vamos a dejar el cono, no importa el poste este. Nosotros vemos aquí está el brazo de palanca, pues aquí está metido el objeto y por aquí sigue el brazo este. Ok. Entonces dibujamos nuestro disco en rotación. ¿Y qué es lo que veíamos? Veíamos que el momento angular iba a la derecha. Si lo vemos desde arriba, sigue apuntando a la derecha, ¿no? ¿Sí? Metemos esto para acá entonces. Tenemos L aquí. Sí, sí, no hagas mufa. Ya, qué más vimos? El torque apunta hacia dentro de la pantalla cuando vemos desde frente. Si yo lo veo desde arriba, ¿hacia dónde apunta mi torque? Hacia arriba, ¿no? Si yo estoy viendo esto de aquí, si yo me voy por encima, para allá. Entonces, lo ponemos así también. Tendríamos entonces que el torque apunta para aquí. Ok, ahora, ¿qué quiero que se entienda? Cuando nosotros tenemos esta combinación de torque y momento angular, tenemos que imaginarnos que el torque es de una fuerza. ¿Una fuerza por qué? Veamos.
Si nosotros rescatamos estos dos elementos, el momento angular y el torque, tendremos algo como eso. Momento angular que empieza aquí, termina acá con la punta esta. Y el torque va a estar aquí en la punta de este otro mano. Entonces, miren ahora el momento angular como una barra y esto como una fuerza. ¿Qué pasa si yo empiezo a jalar? No sé, miren por ejemplo acá mi brazo. Si empiezo a jalar para acá, ¿qué va a pasar con esa vaina? Va a empezar a dar vueltas, ¿no? En este caso, ¿hacia dónde va a querer dar vueltas? Mm, sentido de giro, sería antihorario. ¿Ya? Entonces ponemos que el desplazamiento angular va a ser para arriba. Listo. Metamos con infinitesimales. ¿Por qué? Porque sí, siempre que vemos algo en grande hay que verlo en pequeño, a ver cómo relacionamos las cosas. Antihorario, porque va hacia arriba. Entonces, ¿qué pasaría? Si nosotros nos metemos en infinitesimales, este ángulo, ¿cómo sería? Sería un de teta, ¿no? Porque sería algo muy pequeño. Entonces, tenemos por aquí L, tenemos por aquí que eso no cambia. No, miren esto como por una aceleración centrípeta, no va a cambiar la magnitud, ¿no? No, entonces, esto también es L. Y nosotros, por último, determinamos que esto de aquí, esta trayectoria es delta L. Y esto aquí, ¿qué es? Es mi cambio de ángulo, o desplazamiento angular. ¿Qué se puede hacer con esto? Una vez más, esto es medio macro, entonces vamos a algo más pequeño. Si hacemos las cosas pequeñas que veríamos, en vez de nosotros ver un delta L y un delta teta, ¿qué veríamos? Veríamos de teta y de L, ¿no? Quieto tú. Se borra eso, entonces nada, sería D y D. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ir a una relación de teta con dl. ¿Qué es lo que podemos ver? Podemos ver que dl no es nada más que el arco. Entonces, ¿cómo nosotros definimos un arco? Nosotros definimos un arco como el radio por desplazamiento angular. Aquí es lo mismo, solo que en vez de un arco tenemos que esto es dl, en vez de radio tenemos que esto es l, y en vez de delta teta tenemos de teta. ¿Ok? ¿Por qué nos sirve esto? Veamos. Este ángulo, ¿qué es? Es mi ángulo de giro, es decir, esta cosa que va a empezar a dar vueltas, mira para acá, Alex, va a empezar a dar vueltas así, no está como está visto ahí desde arriba. Entonces, este ángulo se abre después de un tiempo. Es decir, tenemos desplazamiento angular, tenemos tiempo, ¿qué ocurre si dividimos una para la otra? ¿Sí? Tendremos una velocidad angular, la cual se conoce como velocidad de precesión, y se denota con ese signo, se llama omega. De precesión, se llama. Precesión. CS, velocidad de precesión. Entonces, ¿qué es lo que nos importa a nosotros? En el libro hay una ecuación que tiene esta forma. La velocidad de precesión es igual a peso R sobre momento angular y momento de inercia por velocidad angular, que tiene en cuenta estos dos son momento angular. Entonces, la pregunta es: ¿de dónde carajo sale eso? Entonces, veamos, ¿qué dijimos? Dijimos que esto de aquí, la velocidad de precesión, no es nada más que el cambio de mi ángulo respecto al tiempo, ¿no? Entonces, vamos a poner, tendríamos entonces, velocidad de precesión es de teta a dt. Ok, ¿qué más podemos hacer aquí? ¿Ustedes conocen de teta? No, pero podemos conocerlo a través de esta relación. Si despejamos de teta de ahí, ¿qué tendremos? Tenemos de teta es igual a dl sobre L. Entonces lo metemos acá. Tendremos entonces esto queda como 1 sobre L por dl a dt, ¿no? Listo, ahora dl a dt aquí es igual. Torque, es la definición de torque. Entonces tendríamos que la velocidad de precesión no es nada más que torque sobre momento angular. ¿El torque quién era o de dónde salía? Salía que teníamos el peso distanciado a una cierta distancia del eje este de giro. Entonces tenemos que el torque sería peso por radio, 2 sobre momento angular, que es momento de inercia por velocidad angular. Y murió. ¿Qué preguntas con eso? Claro, tu ñaño, confirma. ¿Te acuerdas? Estás aprendiendo física de nuevo. Entonces, ¿qué es lo que podemos rescatar de eso? Por un lado, la fórmula es bastante vaga, tiene solo 5 términos, no contando la velocidad de precisión también. En radianes sobre segundos. Esto es angular. Ya.
Entonces, sí, esta es una velocidad angular, como estoy diciendo, tiene solo 5 términos, la ecuación esta, pero veamos qué cosas pueden variar y qué no. El peso varía, no varía, a menos que yo meta más cosas a mi sistema. En el caso, se queda constante. El radio se puede variar, se lo puede hacer más grande, más pequeño, en tal caso la relación es directa. Si aumento mi radio, ¿qué pasa? El radio este de giro, el brazo de palanca, va a aumentar. ¿Por qué? Porque está arriba. Si eso aumenta, no, también aumenta el resultado. Si yo en cambio aumento mi velocidad angular, ¿qué ocurre? Ujú. Yo incremento esto, entonces mi división se hace más pequeña. ¿Sí? Que son cosas que están en el libro. Ahora, ¿qué importa? Hay preguntas teóricas que les van a hacer en controles de lectura, examen, lección. ¿Qué es lo que nos importa de esto? La pregunta que les pueden hacer es, obviamente, calcule cuánto vale la velocidad de precisión, dado ciertos datos. O la otra suele ser, ¿hacia dónde gira el sistema? ¿Por qué? Ustedes vieron esto en clase, ya les hicieron el ejemplo con la llanta, la bicicleta. Sí, sí, lo han hecho. Ya. En tal caso, el ejemplo este de la llanta de bicicleta es el profesor, tiene aquí su mano, perra mano que está ahí, tiene una cuerda. Esta cuerda tiene al final un nudo. De este nudo que sale un eje de bicicleta, que está la llanta de la bicicleta. Entonces, ¿no has visto eso? Tratando de imaginarlo, no le digo porque tratando de imaginarlo. Las llantas de bicicleta, las de atrás, como suelen llevar acompañantes, se les pone un tubito, ¿no? Que sale. Es eso de ahí. Ya. Ese tubito ahí y la llanta de bicicleta ahí. Está cada quien. Al nudo. Entonces, naturalmente ya va a ser de esta caída, ¿no? Sí, que sí, cae. Sí, entonces lo que se hace es, se levanta, le das bastantes vueltas a esa llanta y empieza a dar vueltas. Sí. Sí, tal cual nosotros tenemos ahí en el cono. Olvídate que es una cuerda, olvídate que tiene peso. Lo que no importa es, está dando vueltas. Entonces va a pasar, tiene un momento angular que va a salir. Nada más. Entonces, como estamos diciendo, este sistema va a dar vueltas. Pero lo que ustedes van a preguntar es, ¿hacia dónde da vueltas? No, ¿hacia dónde apunta el vector de velocidad de precesión? Porque además, esto es una velocidad angular, pero al fin de cuentas, esto sigue siendo un vector, porque la velocidad angular es un vector. Entonces, ¿qué les preguntan? Apunta hacia arriba, hacia abajo, es cero, apunta izquierda, derecha, ¿hacia dónde apunta ese vector? ¿Cómo se lo define? Veamos. Si nosotros volvemos al ejemplo de acá, vemos este ejemplo, ¿hacia dónde apuntaba la velocidad angular? Hacia afuera de la barra. Ya, y lo que dijiste está bien, hacia afuera. Si mi velocidad angular apunta hacia afuera de mi barra, entonces el momento angular también apunta hacia afuera. ¿Cómo definimos que se movía esta cosa? A través del torque, ¿no? El torque va a cambiar. No, si yo la veo aquí, el torque sigue yendo hacia adentro. No me importa si yo la agarro de arriba con una cuerda, si la agarro abajo con soporte. El torque siempre va a estar adentro. Entonces, si yo lo miro de arriba, mi torque siempre va a estar apuntando hacia arriba. Entonces, ¿qué ocurre? Siempre que yo tenga esta configuración de mi velocidad angular sale, entonces esta cosa va a quedar en sentido antirario. Y si me preguntan por X y Z, esto sería Z positivo, porque Z está para arriba. Y va a depender de cómo lo pongan sus profesores. Algunos profesores usan, no sé, Z para el frente, otros usan Z arriba, o alternan entre Y y Z. Y depende de qué es cómo les presentan ustedes su dibujo. En tal caso, esta apunta hacia arriba. O la pregunta sería, ¿posible? ¿Siempre va a girar hacia arriba? No. ¿Por qué? Aquí dijimos que este sistema gira hacia arriba porque se genera un brazo de palanca, entre comillas, entre el momento angular y el torque. ¿Hay alguna forma en la que lleva que el momento angular apunta a la derecha? Apunta hacia adentro de la barra. ¿Sí le quiere a otro lado? No, mira acá, en vez de jalarlo hacia mí, la llanta esa no le pego, porque va a tener el momento angular hacia la derecha. Yo le pego para allá. ¿Qué va a pasar? El momento angular va a estar para la derecha. Que se vería mejor o sentir mejor como hacia adentro de la barra. Entonces, ¿qué pasa si la velocidad angular es hacia adentro? Se hace negativa. Entonces, ahí hacia dónde apuntaría esto. Esto se fue. Le damos la vuelta. Ahora mi velocidad angular y por tanto mi momento angular van hacia adentro. Entonces, ¿cómo se vería esto? Eso se vería así. Momento angular para acá. El torque, como dijimos, no cambia. Sigue hacia arriba. Entonces, ¿hacia dónde te va a querer jalar esta cosa?
sentido horario. Ajá. Entonces, ¿hacia dónde apuntaría el vector de velocidad angular para este sistema? La velocidad de precisión. ¿Pero? Menos z. Nada más. Ponlo en L, esto va en L. Giras hacia donde va el torque, esto apunta hacia abajo. Sí, así. Va para abajo. Entonces, lo que estoy diciendo es que estas son las preguntas que ustedes les pueden hacer. ¿Por qué? Porque el giroscopio realmente es complicado. Hay que saber con una fórmula vaga, pero entender el fenómeno físico. Ya Vertasio tiene algunos videos sobre eso porque es molestoso. Que todavía ni se termina de entender y hay un video de Vertasio mismo donde es más sencillo entender cómo funciona un cohete que entender cómo funciona una bicicleta. ¿Sí? Así confirmamos lo que pasó. Veritasio. Había un video en el que explicaba por qué cuando Ese es ese mismo. primero tienes que girar a la derecha. Para crear un desequilibrio que... Pero ¿por qué? No, man, déjame pensar. Él decía, y yo soy bien, no sé para girar ella, que no hacia izquierda, que ella. ¿Por qué? O de recién veo que hay avispas ahí. Ah, la bicicleta, ¿cómo funciona? Tenemos dos llantas. Ya, pues, la metanza. Arriba. Ya. ¿Hacia dónde apuntan las llantas? ¿Hacia dónde apunta su velocidad angular? Depende hacia dónde está yendo, ¿no? Entonces, con fines prácticos, vamos a ponerle que esta vaina va a la izquierda. Salta por ahí. El manubrio. Asiento. Cosa. Entonces, si la llanta, pero si la bicicleta va para allá, entonces vamos a poner que acelera. Da igual. Entonces, la velocidad angular de las llantas tiene que ir primero en sentido antihorario, para que siga el mismo sentido de movimiento. Y por otro, esta velocidad angular, pues aceleración angular, si es que está acelerando, ¿hacia dónde apunta? El vector hacia afuera de la pantalla. Sigue el mismo sentido de giro, gira, sí. Sí, tus manos hacen el sentido de giro, hacen la curva esa. Apunta hacia afuera de la pantalla. Entonces tendríamos que velocidad angular aquí y acá, vamos a asumir que son las mismas. Van hacia afuera de la pantalla. Entonces, visto desde arriba, ¿qué pasa? Si vemos esto desde arriba, nosotros vemos esto como una barra, pero esta barra a su vez que tiene dos velocidades angulares que apuntan hacia acá. No, las dos llantas. Sale de dos lados. Puede ser así. Entonces, digamos que estoy pensando bien cómo era el video. ¿Qué pasaba? ¿Por qué no se puede dar una vuelta directamente a la derecha? ¿Por qué te caes si vas a la derecha? Pero exigamos a la izquierda. Creo yo que uno se cae porque tienes demasiado velocidad angular, demasiado momento angular en ese sentido. ¿Qué es lo que pasa en un momento angular? Es que tengo una llantita. Lo que pasa con los momentos angulares es que actúan igual que un momento lineal. Si yo pongo esta vaina a tocar ahora, ¿qué pasa? ¿Por qué no se cae esa cosa? Bueno, aparte de salirse de aquí. ¿Por qué mientras giraba, no se caía de una vez? ¿Qué implica el roto? No necesariamente podemos decir que va a velocidad angular constante. ¿No? Entonces puede decir. Lo que pasa es que el momento angular es un vector, es igual que un momento. ¿A qué voy con eso? ¿Qué es más sencillo de parar? ¿Un niño que viene corriendo? ¿O tu pana que estuvo lesionado en la rodilla, pasó 6 meses en su casa, en pandemia, ya está gordito? ¿Cuál es más sencillo de detener si van ambos a 20 metros por segundo, supongamos? Van corriendo en picada. ¿Por qué? Porque tienen menos momento. Cuando tenemos menos momento es más sencillo mover las cosas, porque no te ofrecen tanta resistencia. En cambio, un momento lineal grande, ¿qué pasa?
Tú lo puedes frenar, pero cuesta más. Lo mismo pasa con las cosas giran. Tiene un momento angular que va hacia arriba. Como va hacia arriba, da igual que se esté pegando. ¿Por qué? Porque yo vengo y lo toco, porque quiero seguir hacia arriba. Lo muevo otra vez, quiero seguir hacia arriba. Hace que obviamente poco a poco va frenando por efecto de pérdida de energía, fricción con el aire, todo eso de ahí. Entonces, cuando ya el vector es pequeño, ahí ya le meto un cambio y ahí ya puedo cambiarlo. Sería perturbar el humano, la pluma. O sea, podrás pegarle, se va a tambalear un poco, pero se restablece. Por eso velocidad angular, su momento angular va hacia arriba. Entonces, ¿cómo relacionamos esto con la bicicleta? Porque me estoy inventando. Si tú quieres girar para un lado u otro, tú tienes bastante velocidad angular para acá. Entonces, si tú quieres cambiar eso, la bicicleta no te va a dejar. ¿Cómo no te deja? Cayéndote. ¿Por qué? Porque no tienes nada que contrarrestar ese movimiento. Tú giras para acá, la bicicleta dice, belleza, te vas de largo. Eso, en el video está, vas de largo, te caes. No puedes girar sin darle una vuelta. ¿Qué efecto tiene el darle una vuelta entonces? Si nosotros volteamos esto un poco, la velocidad angular se voltea también. Entonces, ¿qué ocurre? Ya no te ofrece tanta resistencia, entonces ahí tú puedes cambiar de dirección sin que la bicicleta te quiera botar. Bueno, en el video además lo explica mejor, pero hasta donde me acuerdo era eso. Tenía que ver con bastante esto del momento angular. Ya, produces un cambio, ¿por qué? Porque tú estás desplazando tu peso también. No, si la bicicleta va totalmente recta, ¿hace torque el peso? No, porque va hacia abajo el peso, tu punto de giro serían las llantas, entonces no haces torque. Si tú te volteas un chance, ahí hace torque porque va hacia abajo, entonces ya el torque que tú le estás metiendo, la fuerza esta contraria al momento angular, hace como que le baja un poco, entonces como ya disminuye su magnitud, se puede decir, es más sencillo de manejar. Ya es que tú puedes dar vueltas tranquilamente, por eso. Pero te volteas un chance para tu lado y sí, te vas de largo donde quieras. Para el video lo que mejor explicado, obviamente tienen sus videos, animaciones, pero aquí un simple mortal no jalo con todo eso. Pero vamos a ver, vamos a intentar ponerlo. ¿Qué cosa? Yo sé que la izquierda, como tú dices que viene con bastante movimiento polárico, si haces una pequeña perturbación para allá, es más fácil modificar esa pequeña perturbación y entonces izquierda. Y ya pues mirar que vendiendo solo Puede ser. Es complicado, tendrá que no aguanta. Se la cabeza. Aquí está lo que te decía Alex de la llanta de bicicleta en una cuerda, que tú lo veías como no, debería caerse, sí, debería caerse, pero ya cuando le pones a dar vueltas, ¿qué pasa? Aguanta. Cuando tú ya lo haces dar vueltas, el momento angular ya va a la derecha, entonces, está bien, el peso te va a estar jalando, pero tiene bastante momento a la derecha, entonces no va a querer bajar. Y hasta que se reduce poco, ahí sí, ahí se... Es como en el. Hicimos lo mismo. Muy flaco. Está aumentando el momento angular, entonces no se va a querer mover. Esta vaina empieza a dar vueltas por acción del torque, pero no se va a ir hacia abajo. Eso es lo que debería pasar si es que no hubiera momento angular. Pero hasta medio caído, pero no se cae del todo, porque tiene momento angular. Ahí se quedaba. Sí. Yo creo que al principio apenas lo libera si va totalmente horizontal, un chance. Entonces está más horizontal. Sí. Siempre y cuando no tengas tanta fricción, porque eso te va a molestar, pero sí lo puedes hacer. Por eso aquí en el laboratorio de física o en las clases les suelen llevar este ejemplo. Le llevan la cuerda con la llanta esta bicicleta y ahí no sabía por qué era. Yo también me acuerdo cuando fui estudiante de la materia de vida llanta, y, ¿qué vas a hacer aquí? ¿Qué pasó? Ya por eso, para hacer el giro de esa vaina. Ya, aparte de la bicicleta. Sí, estos giroscopios. En cambio, para esta bicicleta, ¿qué pasa? Se van de cabeza porque estamos diciendo, tiene que primero hacer
movimiento al otro lado. Pues, aquí lo que mantiene es, la bicicleta está bloqueada. Para que no hagan ese movimiento, precisamente. Ah, o sea, aquí porque no estás moviendo el volante. Aquí lo que se hace es mover el volante para girar. Como está bloqueado, no te deja. Se llama ese individuo de ahí, el famoso Cristian del grupo. Tienes un borrador para tirarle ese man. Sí, sale. El televisor ahí por Santo Domingo. En deuda. La banda de éxitos. Ay, año. No hagas mufa, loco. Para mí de todo. Obviamente si es que más tuviera más espacio, ahí puedes hacer la vuelta que tú haces aquí en la bicicleta con la universidad, pero es porque no giras el volante. Porque no es más, quieres girar el volante y no puede. Se bloquea esa vaina. Entonces, nada, por ahí el mal le mete sus animaciones, todas rechas. Ese es el movimiento que se hace. Eso, la vuelta primero. El peso te hace un pequeño torque. Ya con eso puedes jugar, pues estás modificando el momento angular. Ajá, ahí puedes. No pasando cuando viene la bicicleta en el espacio. O sea, cuando anda solo, quiero que ande solita en la bicicleta, voy moviendo el volante para no tratar de caer. Sí, pues. Se le da una pequeña vueltita. No, este canal es una joyita. Este no he pasado. Me había olvidado que existía este tema. Creo que con este ejemplo, Sí, con la bicicleta también. Y es porque, ¿qué pasa si es que tú quieres mover la escoba? Y esto también tiene que ver con material y toda esa vaina. Anda. Tú mueves aquí abajo, pero la comunicación tarda en llegar arriba. Sí, el material acá arriba no sabe que tiene que moverse. Entonces, como no sabe, se queda ahí. Y como se queda ahí, se te va a caer. Entonces, si tú quieres moverlo para el frente, ¿qué tienes que hacer? Lo empujas para acá primero. Ese man dice, voy a caer para el frente, pero tú lo empujas a su vez y ya no se te cae. Lo mismo que pasa con la bicicleta. Tiene que ver con todo esto de momento y todas esas vainas ahí. Hay que estar jugando. ¿No? Eso de ahí. Ah, pues nada, ¿preguntas con eso de ahí? Este mismo lo cruzamos. Esto. No, esto. Ya, madre, tomar una foto con esta mano. Nada, Leo Carhan, creo. Está esa sata. Ok, entonces, nada, ya realmente creo que cuando ya lo último giroscopio ya vimos toda la teoría. Ya lo último que faltó con ustedes, que fue lo que vimos ayer, y ya pues me tocó borrar la grabación, como ya establecí. Era esto de coger el momento de inercia, coger el punto de giro en otro punto, o como está ahí con el disco S. Entonces, no, pero ¿por qué se aplica? ¿Qué ventajas tiene? Realmente ventajas, no le veo ninguno. No sé por qué algunos profesores lo hacen, pero bueno. En el caso, ¿dónde se aplicó este ejercicio ayer? Era en algo del libro, déjame ver si lo encuentro. No, esto sería otro día, eso de no es. Hoy vamos. Esto era de su doble cono S, este ejercicio que me comí, lo vi mal. ¿Dónde está? Aquí está. Una cosa, lo que explicaste ahí, de la función y todo eso, lo que explicaste tomando el punto en la parte del suelo, ¿verdad? Si lo tomamos desde el centro de masa, lo mismo se cumple. Pasa lo mismo. Ahí. Uno u otro le tiene que hacer el torque, pero tiene que haber torque. Tiene que haber torque en sentido que sería antihorario.
Pero ese es horario. Una de las dos tiene que hacer torque horario. La fuerza es la aplicación del torque, que hay el torque y la fricción. La fricción entonces igual iría para acá. Así que, Estás jalando por el frente. o sea, la fuerza está para allá y ya, y la fricción en este caso está para allá también. Y ese se quedó en ese gráfico de ahí. Sí. Ahora, si yo pongo ese punto en el centro de la masa, ¿cuál centro de masa? Ya como el eje, esa fuerza ya no estaría haciendo torque. La que haría torque sería la fricción. ¿No? Sí. Pero esa fricción seguiría yendo para allá o hay cambio. O sea, ahí dependería de dónde está girando. Debería cambiar. Ahí, digamos, gira así. En este caso así. Se gira para allá. Sí, si cogemos el centro de masa. El centro de masa, el eje lo ponemos en el centro de masa. Claro, depende de si tienes algo más que da torque o no. En este caso, si coges el centro de masa, no hay nada más que da torque. Entonces, tienes que poner la fricción que va a la izquierda, sí o sí. Como les dije, es responsiva. Se puede parar que sea. Depende de qué es lo que tengas. Si lo tienes, si no te hace falta. Pero aquí esta cosa sí o sí se cumple. Si tienes algo que te falta hacia abajo, entonces la fricción te estorba y vas a hacer. Ahí sí, la verdad es que es relativo. Pero no siempre se utiliza. Ujú. Entonces, nada, metamos este ejercicio de aquí y ahí les explico esto de vale o no vale coger el punto abajo y por qué vale. Entonces, nada, ¿qué tenemos? Tenemos bloque de masa M, polea de masa M, cilindro de masa M. ¿Qué más encontramos? Primero, el cilindro está en una superficie rugosa, entonces va a girar sin deslizarse. ¿Sabemos qué implica eso, no? Aceleración angular por radio va a ser el centro de masa, nada más. Condición de no deslizamiento. Si te dice eso significa que Sin deslizar es rotar. Por mí acá la pelota. ¿Se desliza? ¿Está rotando? no. No. Aquí va a estar, bueno, aquí también rota, pero rota con el centro de masa. No. ¿Por qué? Porque la ecuación no cumple. Yo tengo un centro de masa que va para acá. Y aceleración tangencial, aceleración, cuando yo calcule aceleración angular por radio, ¿dónde va? Iría para acá. Porque esta cosa está girando para acá. Entonces, no cumple. No. Que si no me equivoco, la definición es con el producto cruz. ¿Por qué con el producto cruz? De esto de aceleración. Vamos a poner la ecuación. Bueno, en sí la condición de no deslizamiento es, es velocidad angular por radio igual a velocidad del centro de masa. Es la condición de no deslizamiento. La aceleración, esa es otra cosa. Pero esa es la condición. Entonces vamos a suponer que esta cosa gira para acá. De hecho, tiene que girar para este sentido. Entonces la velocidad angular iría hacia dentro del plano, ¿no? Lo vemos con una X. El radio hacia dónde va es una buena pregunta. ¿Cómo podemos hacer radio? Si velocidad de centro de masa va a la derecha, tenemos esto porque ya, si yo pongo mi radio ¿Qué que estás analizando? ¿El cilindro grande? en el cilindro, según esta cosa va a la derecha, tenemos velocidad angular que entra hacia la pizarra. Entonces, ¿cuánto estoy viendo? Estoy viendo. Tengo un vector para allá, si que mi resultante me para acá, entonces debería ser así. No sé, vamos a suponer que el radio va a estar en este plano de circunferencia, toda la vuelta. El radio lo mido desde el centro, así. Entonces, sea cual sea su posición, tengo radio en este plano por la velocidad angular que va hacia acá y aguanta que me mame. ¿Está bien así? Claro, el producto cruz eso me daría para acá. Sí, sí, radio para adentro, velocidad angular también para adentro, pero tienen un ángulo entre sí, no es que están paralelos. Tienen un ángulo, entonces va para acá. O mejor olvidemos que son vectores. Eso lo veamos como la formulita ya. En el caso, ¿con qué nos encontramos? Nos encontramos con que la condición de deslizamiento implica que
Para esta cosa que acelera, nos encontramos entonces que la aceleración del cilindro por el radio del cilindro va a ser igual a ¿qué? Aceleración centro de masa de mi cilindro. Nada más. Ok, entonces vemos ecuaciones. ¿Qué se puede hacer aquí? Si mi sistema se libera, ¿hacia dónde se va a mover? Derecha y abajo. Entonces, ¿qué pasa? Este bloque se mueve con una aceleración A, hacia abajo. La cuerda es la misma. ¿Con qué aceleración se mueve el cilindro? Ah, también, a la derecha. Ok. ¿Qué pasa con la aceleración angular y tangencial de mi polea? De la polea, la aceleración tangencial vamos a ponerle primero. Tangencial, no centro de masa. Ah, el doble. No, estamos en la polea, chicos. Por el radio, va a ser la misma aceleración lineal. ¿Por qué? Porque la cuerda tampoco se desliza en la polea. Entonces tenemos que aceleración tangencial de la polea va a ser aceleración angular de la polea por radio de la polea. Y a su vez, como no se desliza la cuerda, va a ser la misma aceleración A. Eso que dicen que que va a cierta velocidad, o sea, la velocidad de la cuerda sería la misma con la velocidad con la que va el bloque. Sí, porque la cuerda es ideal, no se estira. Entonces definimos esa ecuación de ahí. Y nada, dijimos que esto gira. Entonces gira con una aceleración angular, porque el sistema está acelerado. Dicho eso, ¿qué sigue? Ecuaciones. A ver qué nos encontramos. Bueno, llevar a cuerpo libre rectangular. Esta masa que siente, primero es una masa, entonces tiene peso. Ajá. Esta nombramos tensión 1. Como ya hemos definido, las tensiones no pueden ser iguales en ambos lados. De tensión 1 hacia arriba, tensión 1 hacia abajo para la polea. Sería tensión 2 a la izquierda. Aquí vamos a tener este borrador. Lo van a coger ustedes y lo van a intentar torcer con la misma fuerza. ¿Se puede? ¿No se puede? Sí, dale vuelta. Intenta que gire esa vaina. No, no, a los lados, para abajo, para abajo. Así, como que lo quisieras abrir. Si me coge también tu teléfono, también sirve. Cógelo ahí. Cógelo de arriba. Gira. Si vas con la misma fuerza, no gira. Pero mucho lo vas a doblar, pero no va a girar. Ah, ya. Si quieres que gire, quítale fuerza a uno de los lados. Sí. Eso, entonces, poleas reales no tienen la misma fuerza en ambos lados. ¿Por qué? Porque tú no puedes girar el volante de un carro si los jalas de ambos lados con la misma fuerza. Porque tu volante de carro gire, ¿qué tienes que hacer? Es decir, Los jalas de un solo lado. Pero un ejercicio que es más mismo, que calcular la tensión. No, creo que era. En primer parcial se pone que son iguales. Que no me acuerdo de la identidad de o sea, que había un plano inclinado, un bloque aquí y una polea en toda la punta del plano. Y estaba toda una tensión así. Ah, pero él te pedía energía. Quería calcular la tensión de esa cuerda. Y No, yo no le he puesto que eran iguales. Me mato a mí mismo, loco. Cuerno de Iván Díaz. Cuerno de Iván Díaz. Cuerno de física. No, lo que ustedes saben, no la vas a encontrar, lo bien. Pecado pone que las tensiones son iguales en ambos lados. A menos que esté en equilibrio o vaya a velocidad constante. Sí, es lo mismo. A ver, sigamos acá. ¿Qué siente este segundo cilindro? Tiene masa. Entonces tiene peso. 2. Entonces, si las tensiones eran iguales es porque era el primer parcial. El segundo ya no, porque borrador se está realizando. Entonces, nada, este cilindro, disco, lo que sea, tiene masa, entonces tiene peso, tiene contacto con superficie, entonces tiene normal también. ¿Qué más sentiría? el eje de rotación tiene ese trabajo. Sí. Y ya les voy a explicar por qué también se puede coger de abajo. Pero acá sí, está en el centro. Más tenemos, nada, tenemos atención que es a la derecha. ¿Hay algo más que me haga torque ahí? La fricción. Contra todo.
Ya, es lo que estábamos viendo contigo. Si cogemos el centro de masa, ¿qué pasa? ¿La tensión hace torque? No. ¿El peso hace torque? No. Normal hace torque tampoco. Entonces la fricción tiene ese torque. Si esta cosa acelera de forma horaria, entonces el torque de la fricción tiene que ser en sentido horario. Entonces la fricción tiene que apuntar a la izquierda. ¿Sí? Nada más. Entonces, ¿qué toca hacer? Ahorita sí meter ecuaciones porque está todo dibujado. Vamos que siente el bloque. El bloque se mueve solo en Y, entonces su motor de fuerzas en Y, igual a la masa por aceleración, sería positivo hacia abajo, ¿no? Esto sería peso menos tensión 1, entonces sería mg menos T1 es igual a ma. No hay nada más que hacer ahí. ¿Qué siente la polea? La polea se mueve en X, no. Y, no, solo rota. Entonces, no hacemos sumatoria de fuerzas porque no me importa qué es lo que siente la polea. Me importa solo saber cómo gira. ¿No? Entonces, sumatoria de torques es igual a aumento de inercia de mi polea por aceleración angular de mi polea. En este caso sería positivo en sentido horario también. Dicho eso, tenemos tensión 1 por radio positiva porque esa me hace querer girar en el mismo sentido. Pero la tensión 2 no, se opone. Entonces sería menos tensión 2. Radio es igual al momento de inercia de la polea, nos dice que también es un disco. Pero tensión 2 está por arriba. Así que la otra quiere hacer girar. Horario. Lo que definimos como positivo, sentido horario. Cuando te lleva a la contraria, entonces negativo. Así como en la casa, lleva a la contraria, no, es el malo. Entonces, nada, momento de inercia de la polea, un medio masa, no digamos todos tienen la misma masa. Radio polea al cuadrado. Sí, para polea el centro de masa. No quiere en cualquier otro lado. Todo el otro cuerpo que le tiene que ser perfecto. Así vamos metiendo aquí ya. ¿Qué vemos? Nada, este de radio, pero se sobreentiende que es radio de la polea. Entonces nos encontramos con radio polea, radio polea, radio polea. ¿Qué nos queda aquí multiplicando? Ese radio polea por aceleración angular de mi polea. Aceleración. ¿Aceleración qué? La lineal de los otros, la misma aceleración A que tenemos. Ajá. Entonces, ¿qué ponemos? ¿No? Sería tensión 1 menos tensión 2 es igual a un medio de masa por aceleración. Nada más será eso. ¿Qué siente ahora este bloque? Antes de meternos a torque, que como dijimos es relativo, veamos qué pasa con fuerzas. Este bloque acelera, pero este cilindro acelera. Ajá, entonces hacemos una de fuerzas en X es igual a por aceleración, positivo derecha, que va de la derecha, va la tensión 2, izquierda menos fricción. Esto va a ser igual a masa por aceleración. No hacemos nada más aquí, pero sabemos que esta ecuación es cierta, ¿verdad? Porque la tensión va a la derecha, fricción a la izquierda, entonces este aquí es nuestro punto de partida. Punto de partida para esto. Vamos a hacerle torque respecto al centro de masa. ¿Cómo nos quedaría la ecuación de torque respecto al centro de masa? Solo fricción. Solo fricción. Tenemos entonces, esto sería, ¿qué? Fricción, ajá, fricción radio cilindro es igual a, digo, la masa es la misma para todos. Entonces, ¿qué pasa? Te vas tú, ¿qué nos queda aquí? En efecto, la misma aceleración que tenemos en todos los otros lados. Tenemos entonces fricción es igual a un medio masa por aceleración. Ok, esto no es nada de otro mundo, es lo que hemos hecho desde el principio. Entonces, vamos a ser mal llevados y cojamos esto de un extremo. ¿Qué extremo sería? El extremo de abajo. ¿Qué pasa si yo cojo mi disco este en el extremo de abajo? ¿Qué cosa hace torque? ¿Qué no hace torque? La fuerza, la acción 2. Dale la fricción tener en cuenta torque. No, porque Estás cogiendo el punto abajo.
Tenemos que el punto de giro es ese. Si el punto de giro es ese, la fricción hace torque. Es como que tú quieras abrir una puerta empujándola en la bisagra. No te hace torque, ¿por qué? Porque estás en distancia cero. ¿Ya? Dicho eso, si es que eso no hace torque, entonces, ¿qué se ve obligado a hacer torque, chicos? Entonces, 2. Ajá, entonces hacemos sumatoria de torque. Positivo sigue siendo, pero el sentido de giro sigue siendo positivo, horario, perdón. Y esto es igual a ¿qué? A momento de inercia de mi cilindro por aceleración angular de mi cilindro. La fricción iría de ese lado. A la izquierda. Sí, eso es lo que establecimos hace rato. ¿Sí? Porque hay torque. Entonces, nada, esto sería tensión 2. ¿Por qué distancia separa este punto hasta donde está aplicada la tensión? Radio. Pero esto no está. Ahí sería, por ejemplo, R cruz F. Para afuera. R cruz F. Ajá. El radio estaría desde abajo. Radio cruz F que va para acá, forma 90 grados. Ahí que te preguntaba, ahí que lo estás viendo así, así. Depende de cuál es tu punto de giro. ¿Cuál es mi punto de giro aquí? El punto de abajo. Punto abajo. Entonces, Es el punto de giro. no, perdón, Ahí se le iría el punto de giro. sale desde el punto de giro. En este caso, mi punto de giro es aquí abajo, entonces Claro, entonces ahí hace eso. el radio va hacia arriba. Ah, ya ves. ¿Y esto afecta al torque? No, ¿verdad? Porque tenemos radio, tensión, no me puedo romper los dedos, entonces, ¿qué hago? Le doy la vuelta a mi mano Ya iba para allá. y sigue en el mismo sentido. ¿Ya? ¿Ok? Listo, entonces el lado izquierdo de la ecuación está bien, pero ¿qué va a pasar con el lado derecho? Tengo un disco, en el primer caso, no, cogemos respecto al centro de masa, el disco gira respecto a su centro. Entonces, momento de inercia está bien. Pero ahorita, ¿de dónde yo lo cogí? Desde un extremo. Entonces, ¿qué pasa? Es paralelo, toca sí o sí. Dicho eso, nada, sabemos que el momento de inercia del disco es 1 medio mr cuadrado, es paralelo, sería más mr cuadrado, entonces 3 medios de cabeza. Entonces, va a ser 3 medios m radio cilindro cuadrado por aceleración de mi cilindro. En tal caso, ¿qué podemos hacer? Esto se va, y que me queda otra vez. Ajá. Entonces tenemos tensión 2 es igual a 3 medios masa, pero aceleración, aceleración A, nada más. Ok, pero esta ecuación nosotros nos inventamos. Debemos ver si cumple o no cumple. Entonces, ¿cómo hacemos eso? ¿Qué pasa con esta ecuación? ¿Perdón? ¿Qué pasa con esta ecuación? No, es otra forma de trabajar el torque. Lo que estoy diciendo, para mí no me representa ningún alivio, no me representa ningún atajo. Porque si conociera la aceleración, pues sirve. Pero no la conocemos. Entonces, por eso que no me gusta trabajar con eso, porque no me aporta nada realmente. Una ecuación más, pero puedo evitarme. Ya, pero vamos a la verificación. ¿No? ¿Cómo sabemos que esto sirve? Para nosotros comprobar que algo sirve, tenemos que comparar algo conocido con lo que estamos viendo. Lo que dijimos que era conocido, que dijimos que era cierto, era esta ecuación de acá arriba. Y entonces, ¿qué es lo que encontramos aquí abajo? Aquí encontramos fricción, tensión 2. Si es que están bien los valores, Tiene que conseguir. tiene que coincidir lo que me va a quedar de izquierda con lo que está de la derecha. Entonces, tensión 2 es 3 medios. Este es menos 1 medio, entonces 3 medios menos 1 medio me va a dar 2 medios, que hace 1. Tiene 3 medios. Hola, ¿qué pasó? No, pues, el centro igual a 3 medios de creo. Ah, tú estás haciendo el centro. Sí, tensión 2 menos fricción. Evidentemente, en efecto, me queda 2 medios. Queda más por tensión, más por aceleración. Entonces, la ecuación cumple, pero como estoy diciendo, no me gusta. Porque ya, POSI está ahí, ¿qué hago con eso? Se me complicó un poco sacar el análisis de esos datos. ¿Cuál? La primera. Sí, ¿Sí? La primera es más sencilla, eso es lo que se explica. No sé por qué los profesores te dicen, aplica esta de acá. No es que sea imposible, se puede aplicar, pero ¿para qué? No, realmente es simplemente ¿para qué? Que algo se puede hacer no implica que tú debas hacerlo. En tal caso, Simón, literal, que puedas hacer algo no significa que debas hacer.
Nada, ya para terminar el ejercicio, que realmente es bastante vago. ¿Qué habría que hacer? No, sumatoria de fuerzas. O mejor, si ya tenemos todas las fuerzas, simplemente hacemos un sistema de ecuaciones. Simón, la deja grabado. Entonces tenemos masa elevada menos tensión 1 es igual a masa aceleración. Segunda ecuación es la ahí, tensión 1 menos tensión 2 es igual a 1 medio masa por aceleración. Por último, Pero no se puede hacer. no conoces tensión 2. Ya, protección Ya. Es 3 medios aquí. Entonces, ¿por qué está diciendo que realmente no me sirve? O sea, te va a servir para conocer la tensión 2 directamente, porque a fin de cuentas, ¿qué es lo que hacemos? Nosotros sabemos que este sistema tiene 4 ecuaciones, ¿no? Aquí esto sería tensión 2 menos fricción es igual a masa por aceleración, pero no con opción, hay que quitar la fricción. Para eso metemos la ecuación de acá abajo, donde teníamos que fricción era 1 medio de masa por aceleración. Entonces, suma, se te fue todo eso que está en signos contrarios. Pero, hoy, no coge contra Z. Poderoso. Está bien. Ya, pero te serviría también hacer el método este de acá todo feo. Porque ya conoces la tensión 2. Si tú conoces la tensión 2, te evitas el poner esas dos ecuaciones aquí. Porque tú conoces, simplemente lo metes aquí. Igualmente, tenemos tensión 2 es igual a algo. Entonces te va a esa que es positiva o negativa. Da igual, ambos métodos son lo mismo. Entonces, esto lo hemos hecho bastantes veces y ya se dan cuenta. Simplemente despejamos aceleración y murió el problema. ¿Ya? ¿Todo bien? ¿Todo claro? ¿Preguntas? La sentido que el tristón de. Ya en términos del peso. Yo creo que era... Antes de la ecuación que sacaste ahora último, teníamos 3 ecuaciones, ¿verdad? Antes de sacar Teníamos la 4. última. 4. Tenemos 4. La cuarta es esta de la fricción. Esta. Esa es una. Ya, la de arriba, donde está. Esta es 2. 3 la polea, 4 la masa. El lote. Entonces, igualmente, si quieren trabajar solo con 3, ¿qué van a hacer? Conocen cuánto vale la fricción, la reemplazan aquí, despejan, tienen tensión 2, le da lo mismo. Entonces, como digo, puede servir para que ustedes acorten este paso, pero tampoco es un paso esta gran cosa. Y creo yo que resulta más complicado entender esto, porque hay que tener en cuenta siempre, si yo cojo este punto que está desfasado respecto a mi centro de masa, tengo que meter ejes paralelos. ¿Qué va a pasar? Alguno se va a olvidar. Entonces, ¿conviene o no conviene? Depende de que ustedes sepan los fundamentos. Es más sencillo. No te digo lo mismo. Claro, si te piden tensión 2 y conoces aceleración, de cabeza se da ahí. Puedes hacerlo. ¿La conocemos? No, entonces no conviene. ¿Ya? Bien con eso. ¿Qué cosa? Ese fue lo que dije, me di cuenta que estaba el mismo disco ahí. Banal. Bueno, pues sí. No, ese semestre pasado que era todavía medio pandemia. Se han visto estos como que. Pues sí, ¿no? Y hoy no. Son como estas pequeñas bodegas al costado de los salones. Sí, en la biblioteca hay. Ahí. Sí, más o menos. Pero aquí también en el piso de abajo, en el lado izquierdo. Pero hay un perro hueco en una de esas paredes, pero está enlucido de nuevo. Pero está el perro hueco porque el perro nido de avispas. Se tenemos que abrir la pared esa para darles vire. Sí, bueno. Veamos acá, vamos. Con eso muere toda la teoría de este tema. Creo que la siguiente semana ya les meten equilibrio, ¿no? Pues. Entonces la ayudantía del viernes. ¿Qué estoy haciendo? ¿Dónde la envié? ¿Qué está? Nada. Que decía, nada, la ayudantía del viernes ya introduzco lo que es equilibrio. No es la gran cosa. Ya había hecho un prefacio de eso en una clase, en lo que equilibrio solo te dice sumatorio de fuerzas igual a 0, sumatorio de torque igual a 0 y muy bien.
Entonces, aunque es sencillo, eso sirve como base para mecánica vectorial o estática, que le ven por separado algunos. Yo creo, la teoría dice que cuando apoyo, ve cuando, sí, cuando el centro de masa no está sobre el punto de apoyo, se cae. Si no está en el área de apoyo. Claro. O sea, ¿por qué no sacar mi teléfono ahí? Porque el centro de masa está por acá, más o menos. O por acá, de cabeza. Claro. Igual, eso fue algo que se me olvidó explicarles cuando vimos centro de masa. Claro. Pero espero que lo hayan entendido implícitamente. No lo tengo que dar todo yo, la idea que ustedes también piensen y desarrollen. Decimos, si el centro de masa está afuera, es como que el objeto en sí estuviera flotando, entonces se va a caer. No está apoyado. Nada, vamos a meter esto aquí. ¿Qué nos dice? Tenemos un bloque pequeño, nos dan su masa, tiene superficie sin fricción. Tenemos una cuerda. ¿Qué más? Está girando. Nos dan su distancia inicial, su velocidad angular inicial. Se jala la cuerda. Un minuto por eso, ¿Qué cosa? hacemos nosotros, Si quieren, háganlo. un minuto. A ver, mételo. No, igual se me está cansando la voz, se me rompió, no sé si se dieron cuenta. La voz. Público, es una entrega y O de programación, en fin, que una vez sí estando y se me secó la garganta. Faltando una hora todavía dije, no, váyanse nomás, no puedo darle clase así. Ah, sí, no sé por qué se me secó ese día. ¿Pero qué pasó? ¿Saben por qué la gente no vino hoy? Ya sin paro, ¿saben por qué no pudo haber venido? También decía, por fin, esos manes que van ahí a Uber. Z. no, pero es que no fue por la respuesta. Puede ser, no paroceando. En efecto, como debe de ser. Nada. Mira, chicos, ¿qué voy a hacer ahí? Primero, en la parte de arriba está momento angular. ¿Por qué se puede aplicar momento angular? ¿Qué es lo que sucede ahí? Yo estoy jalando la cuerda. Obviamente tiene una tensión. Esta tensión hace trabajo. Va a hacer un trabajo porque va a cambiar la energía. Cambiemos la pregunta. ¿Hace torque esa tensión? Se transmite a la cuerda también. ¿Qué hace torque? Dibuja el sistema, míralo desde arriba. ¿Cuál es la tensión? ¿La roja o la verde? La verde es la velocidad que lleva. ¿Cuál es la tensión? La roja tensión. Hace trabajo, sí va a hacer porque cambia la energía del sistema. Pero No hace torque, creo. no hace torque. ¿Por qué? Porque la fuerza extra va de forma radial. Tienes fuerza, radio, se enchufa el uno al otro. No hace torque. Esa flecha verde como Es con desplazamiento inmediato, es la velocidad transmisión. No, pero no tiene que ver uno con el otro. pero tiene que el radio es el radio de la pero Ya, ¿sabes por qué hace trabajo? Si te dice que estás jalando, entonces va a haber algún momento, vamos a ver esto como vista derecha. Pone aquí. No. Ya. Esto es en un momento inicial, ¿no? El círculo este grande. ¿Qué pasa luego? El círculo se hace pequeño porque estás jalando. Entonces, vamos a suponer que tú empiezas tu análisis en este punto. Es decir, lo que está por acá, tú lo jalas poco a poco, se hace más pequeño esta vaina y llega para acá. Entonces, ¿qué ocurrió? Tu fuerza hacia dónde fue siempre, la tensión iba hacia el centro. ¿Hacia dónde fue el desplazamiento? Delta R también. Entonces, desplazamiento que está es colineal a mi tensión. O esto va a pasar, aunque no sea el mismo punto, pero lo que voy es a que
el desplazamiento es hacia el centro, que es hacia donde estás jalando la cuerda, entonces sí te va a hacer trabajo. No como antes que el círculo se mantenía. ¿Qué pasaba? Pero Abajo. hace trabajo por un torque. Ajá. Entonces, si no hay torques, ¿qué tiene que pasar? ¿Por qué mi título dice conservación de momento angular? ¿Por qué se conserva? No hay más. Torques igual a cero, no hay torques externos. Claro, El torque, la cantidad de movimientos se conserva. el momento se conserva, momento angular. Ya no estamos en cantidad de movimientos, sino momento angular. Ajá. Es definición. Torque que es igual siempre, sea o no sea cero, siempre va a ser de L a de T. Entonces, en este caso particular, esto es cero. Si esto es cero, ¿qué implica? Entonces, el cambio de L es cero. Entonces, momento angular inicial es igual al momento angular final. Y por eso, una vez más, el tema es este. No tienes torque. Mira, una fuerza que le generaría torque. Ahí no se conserva, nada más. Pero eso como lo veo explicado. Trip, tienes, no sé, una fuerza te está jalando. Una fuerza te jala el bloque. Entonces, tienes una fuerza que te jala el bloque, ¿qué pasa? Tienes fuerza, tienes radio, eso te va a generar un torque. Entonces, esto no va a ser cero, así que esta cosa no te sirve. Lo mucho que te irían a calcular ahí es calcule cuánto cambia el momento angular. ¿Cómo sería? Sería el final menos el inicial. Nada más. ¿Ya? ¿Estamos bien con eso? Y si esa fuerza es constante, Sigue pasando lo mismo. Si es que esa fuerza tiene una distancia radial, va a ser un torque. ay, Vale. Ok. Entonces, nada, ¿qué dijimos? Dijimos que en este caso no hay torque, pero ¿por qué no hay torque? Porque el torque, pero no hay. Se conserva momento angular porque no hay torque. Entonces, nada, como se conserva, inicial es igual al final. Entonces, veamos qué hay que hacer aquí. ¿Qué les pido? Se conserva momento angular del bloque, ¿verdadero o falso? Verdadero. ¿Por qué? Porque no hay torques externos. Los torques externos son iguales a cero. ¿Qué más tenemos? ¿Qué valor tiene ahora la rapidez angular? ¿Cómo hacemos eso? sería I por doble. Ajá. Entonces, si estamos diciendo que inicial es igual a final, entonces, ¿qué va a pasar? Pero el tiene sin el mismo, ¿verdad? No. ¿No? No, ¿por qué no? ¿Cómo calculamos el momento de inercia de este bloque que se está moviendo? Se mueve respecto al centro. Si el inicio tiene una masa m, la masa no cambia, pero tiene una distancia r inicial. Se reduce, el radio cambia, entonces momento de inercia final es menor al inicial, cambia. Entonces ahí aplicamos la analogía estúpida del lavabo, la que yo les comenté. ¿Se acuerdan de eso? ¿Estuviste en esa clase? No, no has visto grabaciones tampoco. Deshonra, loco. ¿Cuál es mi analogía del lavabo? Cuando nosotros tenemos un lavabo lleno de agua y de basurita también, ¿qué pasa? Asumiendo que el lavabo no está tapado, el agua fluye. Entonces vamos a poner que el centro es este, entonces puede ser poca de agua. Entonces, tenemos que todo el agua va para acá. Ok. Entonces, suponiendo que hay una lechuga ahí mal parqueada, que está flotando en el agua. Una lechuga, solo para que algo flote. Al inicio está lejos, pero luego se acerca. ¿Cuándo tiene mayor velocidad angular? Cuando está más cerca. No, fíjense en qué es lo que pasa cuando tiene la lechuga flotando en el lavabo. Claro. Se llegan a su casa y dicen, mami, yo lavo los platos. Para ver eso, nada más. Cuando está lejos se mueve lento, pero mientras se acerca, más rápido. Entonces, eso. Entonces, mi analogía es esta. Eso porque el carga es corto. Ya realmente tiene que ver con la conservación de masa, fluido y todo eso de ahí, pero ya lo haremos eso en el segundo parcial. Estamos en el parcial, digo, lo veremos más adelante, que sea mecánica de fluidos. En tal caso, ¿qué es lo que vemos? Cuando está lejos, tiene una velocidad angular baja. Cuando se reduce el radio, esta velocidad angular aumenta. Pasa lo mismo aquí. Porque al principio está lejos, entonces su velocidad angular es baja. ¿Qué pasa? Luego se acerca a la masa, entonces su velocidad angular va a ser mayor. Veamos en cálculos por qué.
Si nos piden la final, entonces ¿qué hacemos? Despejamos la final, no hay nada más que hacer ahí. Entonces tenemos velocidad angular final igual a velocidad angular inicial por momento de inercia inicial sobre momento de inercia final. El inicial, ¿a qué es igual? ¿Cómo es una masa puntual que está dando vueltas? Momento de inercia de masa puntual, van a ser radio cuadrado. Al final es lo mismo, sigue siendo una masa puntual, pero el radio es menor. Entonces, ¿qué pasa? Por un lado se te va la masa, quizás no, si no nos daban exacto, pero no me importa ahorita. Entonces, se va la masa, que nos queda que el radio grande sobre el radio pequeño. Esa conversión o el resultado de eso, ¿qué va a ser igual? Numéricamente ahí nos están dando valores, pero no me importan esos valores. Lo que importa es radio grande sobre radio pequeño. Siempre va a ser mayor que 1, porque es algo grande para algo pequeño. Entonces, con eso que concluimos, que efectivamente, la final va a ser mayor que la inicial. ¿Por qué? Porque esta la estamos agrandando. ¿Ya? Vamos a meter la valor. esa parte. La final es mayor que la inicial. Déjame terminar de computar esto. Entonces sería velocidad inicial por R sobre R al cuadrado. Hasta ahí estamos bien, ¿no? La cosa. Radio grande sobre radio pequeño, ¿qué valor te va a dar? No sé, digamos que radio grande es de 5 metros, radio pequeño es de 1 metro. Te da 5. Radio grande, no sé, 3 metros, para radio pequeño 2 metros. Ahora te da 1.5. Siempre que de arriba sea mayor que el de abajo, ¿qué pasa? El resultado siempre es mayor que 1. Si tú multiplicas por ese algo mayor que 1, entonces tu resultado final aumenta. Entonces, ¿qué pasa? Esto es mayor que 1. Entonces, tú multiplicas esto, ¿qué va a pasar? Lo vas a hacer más grande. Como lo haces más grande, entonces el final es mayor que el inicial. ¿Sí? Ahora, si pasa el caso contrario, tú estás jalando pequeño al principio y luego se lo deja avanzar, la velocidad angular en cambio va a ser menor. Porque el juego de radio sería el inverso. Nada más. Entonces, para matar el ejercicio, al menos esa parte, tenemos velocidad angular final es igual a inicial porque está de arriba, pero vamos a reemplazar datos ya para calcular ese trabajo también que se aplica. Entonces, déjame darle zoom a esta vaina. Ya, ahí están los datos, veamos cuánto sale. ¿Sí? Entonces cojo mi calculadora. Sí, no metas cabeza, no solo reemplazo. Eso es de comparación. Llevado. Creo que sí son múltiples los radios, pero. O sea, el radio pequeño es de 0.15, el radio grande es 0.3. Sería 0.15 al cuadrado. Sería 4 veces la velocidad angular inicial. 0.225 por ¿cuánto vale eso? 2.25. Me dan 0.06. ¿Qué hiciste? No puede ser eso. 1.85 por. Ahí vamos despacio. Radio grande es 0.3, 0.3 para 0.15. Ay, perdón. Lo hiciste al revés, ¿no? Bueno, en este caso, haciendo bien el cálculo, nos daría que la velocidad angular final es de 11.4 Exactamente. radianes por segundo. Te lo había restado. No pasa nada. Entonces, listo. Ya está la primera parte, nos preguntan qué velocidad angular tiene. Luego nos piden calcular el cambio de energía cinética del bloque. Se puede. De hecho, podría hacerlo el trabajo neto si supieras qué trabajo neto se ha hecho. ¿Conoces qué trabajo neto se ha hecho? ¿Conoces cuánto vale la fuerza? ¿Conoces cuánto vale la tensión? Te la está dando. Ni siquiera puedes asumir que es la misma fuerza centrípeta porque no está en equilibrio. Tú le estás ganando, entonces es mayor. Entonces, ¿cómo vamos a calcular el cambio de energía cinética? Sin darle vueltas es literalmente cambio de energía cinética final menos energía cinética inicial. Sin meterle mucha cabeza a eso. Entonces, nada. ¿Qué cinética tenemos? Tenemos rotacional. Solo de rotación. Solo rotacional.
La podrías ver también como una traslacional. Sí, depende de perspectiva, la verdad. Porque está diciendo que parte del propósito. Ah, no, claro, porque dice que hay una. Entonces solo sería restar las líneas La finales. energía final inicial. Es lo único que se me ocurre. Puede ser. En tal caso, vamos a ver qué ocurre, ¿sí? Suponiendo que la energía cinética inicial igual a la final, o sea, la misma fórmula va a ser la misma. Sería una cinética traslacional más cinética rotacional. ¿Ok? Pues, ¿dónde sale eso? Esto aquí me importa si es que fuera un bloque que se está deslizando en una superficie, como ya lo hemos hecho bastantes veces, un cilindro que se desliza en una superficie. Como dice la colina, la altura, todas esas cochinadas ahí. ¿Qué pasó ahora? Ahora es un objeto que solamente está rotando. Solamente se está trasladando hacia el centro, es verdad, pero creo yo que nos dice que se traslada muy lentamente o algo de eso. Vamos a ver qué pasa en los datos. No, no está, no me dice nada. Bueno, en el caso, ¿qué va a pasar con el bloque? El bloque se va a estar moviendo también para el centro, pero se me ocurre para simplificar el problema, porque tampoco me están dando ese dato. Vamos a asumir que se mueve muy lentamente hacia el centro. Si se mueve muy lentamente hacia el centro, entonces ya no le metemos energía cinética de traslación. Pero miran, se está moviendo hacia un costado. Está bien, pero se mueve y se jala, se mueve y se jala. O sea, ¿qué está pasando? Está rotando. Entonces, esto no es que tenga una velocidad centro de masa definida. ¿Cómo? Solo de rotación. Bueno, lo que estoy diciendo es que no es como tenemos un bloque que se rodea una colina. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que pasa ahí? Tu velocidad centro de masa, ¿hacia dónde apunta? Siempre. Entonces, esa cosa se traslada. La vez también está rotando, pero no cambia su traslación por su rotación. ¿Qué es lo que está ocurriendo aquí? Entonces, si cambia ese vector a cada rato, entonces lo que tenemos es solo energía cinética rotacional. ¿Por eso? Entonces, ¿qué ocurre? Si hay traslación más rotacional, pero decimos que esta es cero, porque no me están dando cuánto se mueve hacia adentro. Simplemente asumimos que rota. Te dicen eso, ¿verdad? Si no me lo dicen, entonces para mí se va. Tal cual. O podríamos ver de otra forma también. Se jala con velocidad constante. Está lejos, la jala rápido, te está cerca, se sigue moviendo a la misma velocidad hacia el centro. Cuando nosotros hagamos el cambio, ¿qué va a pasar? Se simplifica, porque está en ambos lados de la ecuación. Sí, pues en ambos lados de la ecuación. Entonces, nada, a fin de cuentas no me importa con cuánto se traslada, simplemente me voy con cuánto roto. Entonces, nada, dijimos que inicial es igual al final, en el sentido que es la misma energía cinética de rotación, entonces, nada. Energía cinética inicial es cinética rotacional inicial, entonces vamos a eso. La energía rotacional siempre es un medio momento de inercia por velocidad angular al cuadrado. De esto sabemos que más. Sí, inicial, sí, ajá, inicial. Tenemos que esto sería momento de inercia para partícula puntual que dijimos hace rato, mr cuadrado, nada más. Ajá, entonces, mr cuadrado por velocidad angular al cuadrado. Entonces, aquí, estas dos se juntan, nos daría velocidad centro de masa, entre comillas, al cuadrado. Y recordemos que a fin de cuentas, la rotacional nace a partir de la traslacional. Así fue que se demostró de dónde sale el momento de inercia. Entonces está bien que la una equivalga a la otra en este caso, porque sí, se está trasladando, pero hacemos que cambie de dirección. Entonces, la misma energía cinética es la misma energía rotacional. Porque la estás jalando, estás haciendo que rote esa vaina. ¿Ya? Entonces, nada. En este caso no nos están diciendo con cuánta velocidad se traslada. Entonces no me conviene escribir esa otra fórmula. Nos vamos con esta. Dicho eso, nada, masa la conocemos, si me la daban, radio me lo dan, si me lo dan, también me lo dan, entonces, perfecto, conocemos todo. Vamos a poner la ecuación aquí arriba para calcular. Entonces tenemos cinética inicial es igual a medio masa por velocidad angular inicial al cuadrado por radio inicial al cuadrado también. Calculemos eso, calculamos también la final. La misma fórmula, ¿no? Pero con distintos datos.
Calculamos eso y luego calculamos cuánto cambió. Por eso que yo la final la hice. Sí, por la pedimos. Ya, sí. Sí, ahí está, una masa muy pequeña, 0.025. Calcular al cuadrado, Entonces, la digo, 0.3. 0.009. Voy a aquí mi notación científica. A ver, por 10 a la plus 3. Perfecto. Vamos en 9.1. Joules, ¿no? De cabeza. ¿Qué pasa con la final? Lo mismo, pero con los datos finales. Al final, el primer radio es la mitad del anterior, 0.15. Y la velocidad angular final es 4 veces la inicial. Entonces, en vez de ver cuál era el resultado, simplemente multiplica por 4 y adentro. Ya 0.03. Ahora sería 3.7, vamos a poner así como tú dices, pero por un 10 a la menos 2. En tal caso, ¿cuál vale más? ¿Menos 2 o menos 3? Menos 2 es mayor. Entonces, para calcular el cambio que hay que hacer, nada, simplemente este menos el anterior. Y igual le metemos esto menos 0.091. Nos dice esto que el cambio de energía cinética es de 2.7 por 10 a la plus 2. ahí. Joules. Y que nos piden cuánto. Entre la cinética inicial y la cinética final, ¿qué hiciste? Si te puedes calcular cada una. Lo resta. La resta, ¿no? Tiene que salir 0.027. Sí. Ese es el cambio de energía cinética. ¿Qué más te pide? Te pide el trabajo efectuado por la cuerda. Ahora sí. Pero ahorita sí. Trabajo sería delta K, es eso de ahí. Y si nos preguntaran cuál es el valor de la fuerza, ¿cómo lo haría? El trabajo para la fuerza. En este caso, como trabajo es igual a delta K, esto simplemente para el desplazamiento, que sería mi delta R. Cuando cambia, entonces sí. Pero ese delta R es la distancia que recordó cada vez que va rotando. O sea, sería 0.15. ¿En cuánto se acortó? No, sí. En este caso sería magnitud, se puede decir. Claro, pero sería solo 0.15. 0.15 nada más. Esa es fuerza que se metió al sistema. Confirme, todo claro. Souchi. Ahí eso. Digamos que es vago, pero poderosa su resolución. Entender eso del trabajo en rotación. Hablando de trabajo en rotación, algo que también se me voy a explicar algunas veces. Se supone que se debe grabar. Tranquilo, no pasa nada. No, si les he dicho, no copien el ejercicio así, copien el procedimiento, pongan una lista de pasos. Entonces, ¿qué es lo que me voy a explicar? ¿Cómo se hace el trabajo en rotación? Trabajo normalmente ya sabemos que es fuerza, punto, desplazamiento. Está bien, la cosa. Entonces, no, vamos a escribirlo así. Trabajo o trabajo también, depende de qué signo usen ustedes, va a ser igual a fuerza, punto, desplazamiento. ¿Cómo calculamos el trabajo para las cosas angulares? Por un lado, sabemos que las cosas circulares. Mira acá. Las cosas circulares sabemos que van a girar con la velocidad angular inicial, luego giran con una final, entonces el cambio de cinética es trabajo. Eso, pero no voy a eso, no me importa solo ahí. Otra forma de calcular el trabajo de las cosas que giran es a través de la definición. Si nosotros cogemos, por ejemplo, un carrete, cilindro, lo que sea, delta ángulo, delta T. Sí, ajá. ¿Qué tenemos? Tenemos que, si se enrolla la cuerda, y se hace que esta cosa gire respecto a su centro de masa para acá, ¿cómo se logró ese giro? Se aplica porque nosotros jalamos con una fuerza. Me pregunto, si mi ángulo fuese cero, si mi desplazamiento de angular fuese cero, ¿hice yo el trabajo? Toma, esta es la posición inicial. Yo tengo una fuerza aquí, pero no hago que se mueva. ¿Le hice el trabajo? No. No, ¿por qué? Porque mi desplazamiento angular fue cero.
Entonces, ¿cómo relaciono yo este desplazamiento angular con delta R de ahí? Delta R sería cuánto se arrastra, cuánto se mueve mi cuerda, cuánto se mueve la fuerza que estoy usando aquí, porque creo que se entiende. La fuerza F la ejerce una persona, ¿sí? Cojo aquí y si esta cosa no se está fija, digamos que tú estás ahí, tú estás por arriba. Para yo mover esa vaina, yo me tengo que mover. Fuerza se mueve. Entonces, ¿qué distancia se mueve? Se mueve esta distancia delta R. ¿Ok? Entonces, esto es una cuerda enrollada en esta vaina. ¿De dónde sale delta R? Si la cuerda no se desliza, este delta R, si yo jalo 1 metro, ese 1 metro tuvo que estar enrollado antes aquí. Es el arco. Ajá. Tenemos entonces que delta R es igual a radio delta teta. Entonces nosotros metemos esta ecuación de aquí, arriba, que nos quedaría. Sería entonces que el trabajo va a ser igual a... Es el ángulo, el cambio angular. El arco es esto aquí. Por ejemplo, si les pregunto, ¿cuánto es el arco de una periferia completa? ¿Cuál es la respuesta? R. 2pi R. Tiene el desplazamiento angular, que son los 2pi. Pero te falta radio. Y ese es el famoso perímetro, pero ¿de dónde nace? Nace de ahí. Déjame contestar un mensaje, creo que mi mamá que me está preguntando. ¿Dónde me recojo? Biblioteca. Fatal. Mira la maleta. En tal caso, antes que te vayas, ñaño, tenemos que trabajo sería igual a... Yo no sé si, pero ya pues. Sería fuerza radio por desplazamiento angular. Y fuerza por radio, ¿a qué nos da igual? Torque. Torque. Entonces, por eso el trabajo por las cosas en rotación es torque por desplazamiento angular. Nace de ahí. Oye, pero ahí podríamos dividir los dos por el tiempo. Y sacar potencia O sea, ahorita que por velocidad angular. sí. Sí, verdad. Porque yo lo vi el doble, lo vi para este. ¿Cómo sirve? Pero eso sería la potencia rotacional o solo potencia. Potencial. La energía que es un vector. No. Entonces, da igual hacer distinción ahí porque no es que tenga una dirección esa vaina. Potencia es potencia y murió. Comida es comida, puedes decirlo así. Watts va a ser lo mismo. Yo te digo juego. Bueno, corre, corre. Cuando hay alguien en virtual, si no hay nadie en virtual, los espero. No hay nadie. Bueno, vamos. ¿Qué tal, chicos? No me vean. Regresen tomates. Es sapo.
estamos en minuto de silencio porque los dos manes que estaban aquí conmigo se fueron al baño. Así que ya, pues no quiero que esté ahí una grabación mía sin hacer nada. Bien, aquí está. Primero, el salón es espacioso. Avanza para los manes. De hecho, aquí deberías recibir clases tú. Me dijeron que este salón es híbrido, entonces por eso tiene la pantalla allá, tiene su parlante, tiene su proyector, todo bonito, lo puse. Y ahí las mesas y toda la vaina. Se conectó hijo Eric a la clase a ver qué trae. Eric Flores. El otro ayudante. La clase no, creo que a las 6:30, creo. A las 6:30 con Creo que sí. la de día. Ah. Fue ayudante, pero fue mi hijo. Y tu pana, este man de, ¿cómo se llama? Zambrano. Ah, Santiago. No es panda como tal, pero fue ayudante. Y Paulette, ¿por qué? No, Ella no está ayudante este semestre porque el semestre pasado votó 2 materias para organizarse. Ah, pues se retrasó, no quiere lo mismo. Supuestamente el siguiente semestre ella viene. Eric también. O sea, viene como ayudante. Sí. Sí. Entonces viene ella, viene hijo Eric de Quito para acá. Quito, Él vive en Quito, por eso no da clases aquí presencial para nada. que toda su carrera está virtual. Hasta ahorita sí, aunque solo voy tercer semestre. Es de aquí de Sapo. Es que estoy al otro lado, estoy con la clase de comunicación, pero en trabajo en grupo. Sí, sí. No pasa nada, ya no se sabe que sigue con la clase. Vine a robar ejercicios nomás. Voy, chao. ¿Cosa? Nada. Bueno, mira, aquí está. Entonces sí, ya está giratoria, lo que no pudimos hacer otro día, es el mismo ejercicio de ahí. En tal caso, ¿qué es lo que tenemos aquí? Tenemos un balletista, al principio está con el brazo estirado, los brazos estirados. Obviamente está dando vueltas. Ah, no, no, balletista, es patinador de hielo. En tal Es el caso. mismo, es el mismo ejercicio que me dejó con jaqueca todo el día. Ah. O sea, cuando yo le di esta clase a Eric, el ejercicio y toda vaina, el man tenía sus 2 botellas de 2 litros, creo, de agua. Y el man se puso ahí con hacer la vaina. Y dos. Yo puedo poner. El man se puso a girar. No, bueno, Métele. se mató. No, no se mató. Pero fue chistoso ver la man y todo mareado después. Ojalá. Pero sí aprendió. A ver, Leonor, estimado. Sí, bueno. Pero no te vas a parar. Siéntate y yo te damos peso. Tu meta está pesada. No, pues, No, te vas de cabeza, luego estás preparado. mierda, se Montas los zapatos aquí, ahí tú coges los 2 maletas a la vez. Ah, bueno. Yo quiero ver esa matada. Pero que te acostumbres, no, porque las 2 son una sola. Iba a basquetear, pero entonces se enfermó del codo, así que no puedo tener todo. Primero anda recogido. Primero te da recogido. Vamos a ver la cámara para acá, porque le entran estos manos. Espera. Creo que sí está joven. Creo que déjame mover esta silla para que lo haga. No, no sé. Se va a golpear. ¿Cómo te digo? Pero acá sí, pues. Pero recoge bien. Recoge el las piernas. Primero te da recogido, abres los brazos, te va a pasar, te vas a frenar. Abre. Recoge otra vez. Eso ya no pasa ese momento angular. Porque no hay fricción, entre comillas, o sea, hay fricción, estamos en un mundo real. Como no hay fricción, se puede hacer el movimiento angular y han hecho el teléfono. Entonces, ¿qué pasa? Como tú cambias un momento de inercia, Cambio de golpe. entonces cambia la velocidad angular también.
Y eso es lo que hacen en clase cuando tienen la llanta discreta en la mano, tienen su eje rotatorio. ¿Qué pasa? Le dan vuelta a esa vaina y en un momento se conserva. Entonces también empiezan a dar vueltas a un lado o al otro. Con eso hizo él, que sabes en su casa. Y es lo que le dije, en Mr. Joy están esas plataformas también, ahí se pueden poner a dar vueltas. Ok. ¿Cuál es la carrera que ve más física? Vale, Diría que son las de mecánica. física mecánica. Sí, Ingeniería mecánica te debería. es la que más física ve. Tiene que ser. Esa o... Sí, mecánica. Yo tenía clase con mecánica, veíamos mecánica de sólidos, la que reprobé. Entonces, no tanto. No es que yo me dediqué a la balanza ese semestre. Fue mi primer semestre en ayudantías de programación. Cogí 5 materias dentro de esa gimnasia que obligaron a ir. Fue mi primer semestre serio ya con Gloria. Aparte, hubieron interfacultades de básquet. El primer semestre de 5 materias. No, primero sí cogí 5. Estoy a cuarto semestre cuando reprobé, pero era por todo eso de ahí, toda esa carga. Lo peor fue faltar a las clases por los partidos de básquet. Ya, pago factura. Quedó marcado y ahí cambié. De ahí estudio. Bueno, no, vamos acá al caso, ¿sí? Nada, ya demostrativamente, ya viste qué es lo que pasa cuando va a recoger, no la luz angular aumenta. Entonces, ¿qué más? Nos dice que los brazos se comportan como una varilla. ¿Qué más tenemos? Ya, la persona... No, ¿qué está pasando aquí? Ya cuando se apegan se toma como fuera un cilindro de pared delgada, un anillo básicamente. Nos dice que las manos y brazos ya tienen más de 8 kilogramos, entonces... Aguanta. Me quiero definir eso por los lados. Si me dicen estos 8 kilogramos y me están dando de plural, creo que entonces tenemos 4 kilogramos aquí, 4 kilogramos acá. ¿Ya? ¿Qué más nos dicen? Nos dice cuando los brazos están extendidos, entonces estos abarcan 1.8 metros, es decir, de aquí para acá. ¿Cuánto está? Tengo volteada esta vaina. Sí. No. Está bien. Estoy aquí porque tengo esta desfasada. No, también hace espacio aquí en esta vaina. Un escritorio de casita. ¿Acaso? Aquí hay 1.8 metros. Y nos dice, cuando están encogidos, forman un cilindro con 25 centímetros de radio. Es decir, de aquí a acá hay medio metro, 0.5 cuando lo recojo. Ok. Ahora bien, ¿qué pasó? Ya. Sí, No, te estoy cogiendo el diámetro ahí. Entonces, ¿qué más nos dice? Ya que el momento de inercia del resto del cuerpo, el de rotación es constante. ¿A qué se refiere con el resto del cuerpo? Piernas, tronco, cabeza. Porque eso en ningún momento está cambiando de posición, no se mantiene ahí. Entonces, ¿qué más? Ya nos dicen que es constante, vamos a poner aquí. Y que dijimos, piernas, tronco, cabeza. Ya, es constante y es lo que está ahí. ¿Qué más tenemos? Al principio tenemos una velocidad angular. No se entiende un signo de giro, no se entiende. Creo que se ve como para acá. En el caso, la dirección se mantiene. Entonces, ¿qué pasa? Velocidad angular inicial para acá, velocidad angular final, mismo sentido. Y que nos piden calcular la rapidez angular final. Entonces, ¿qué podemos hacer aquí? ¿Y no pusiste que vino hacia allá? Ahí te lo digo. No sé, aquí me guío con la imagen esto. Pero puede ser a cualquier lado. Siempre y cuando en ambas figuras se respete el mismo sentido, ¿no? Porque en ningún momento estás cambiando de giro. No. Dicho eso, ¿qué es lo que nos dice el ejercicio? Que tratemos a estos brazos extendidos como que fueran barras. Entonces, ¿qué pasa con estas barras? Veamos. Si es que el tronco ya está tomado en cuenta en esta parte, entonces nosotros estamos tomando como análisis solo lo que le pasa aquí a mi brazo. Tenemos una vez más dos brazos que son como dos barras. Estas barras respecto a qué punto están girando. Centro de masa aquí de la persona, ¿no? Pero las barras giran respecto a su centro de masa
¿Respecto a un extremo o respecto a otro? No es respecto a un extremo. No estás tocando el extremo. Dijeron que gira respecto al centro de masa. Ese es el centro de masa de la persona. Esa es una sola barra, ¿no? Es una sola barra. Son dos barras. Son dos. Son dos porque tienes dos brazos. Básicamente eso. Entonces, ¿qué pasa? No estás girando respecto al centro de masa porque no está dando vueltas así, aquí. O vistos arriba tampoco, ¿no? A fin de cuentas va a ser lo mismo. Esta cosa está girando respecto a dónde? Gira respecto a este centro. Entonces, ¿qué pasa? Centro de masa está por aquí, pero tiene una cierta distancia. Entonces, ¿cómo calculamos eso? Paralelos. Entonces, conocemos cuánto vale la masa, nos importa solo conocer la distancia desde el centro hasta ese punto. Cuando se recoge, ¿qué pasa? Ya no están diciendo qué distancia hay entre el punto de giro y las masas estas. Entonces, este ejercicio es más de geometría que otra cosa. Para... Ese por concepto, hay que buscarlo nada más con los datos que tenemos. Entonces, ¿qué datos tenemos? Por ejemplo, pues sabemos que con los brazos extendidos hay 1.8 metros. Más o menos. Hay que dividir esto a la mitad. No, porque a fin de cuentas, lo que pasa al lado izquierdo pasa al lado derecho también. Entonces, vamos con el lado derecho nada más. ¿Qué tenemos? Tenemos de aquí para acá 0.9 metros. ¿Ok? No, aquí tenemos 0.25. Estamos a la mitad del tronco. Entonces, ¿a qué corresponde todo este pedazo de más? A toda la longitud del brazo. El brazo con las manos, o la varilla. ¿Dónde está ubicado el centro de masa de esta varilla? Se asume que está en su centro geométrico. Entonces, tenemos esta distancia de aquí. ¿Cómo sacamos esta distancia? Bueno, ¿cómo sacamos esta posición en tal caso? Nosotros sabemos que todo esto mide 0.9 menos 0.25 nos daría 0.65, ¿no? Pues toda esta vaina es 0.65. Si es que mi centro de masa está ubicado a la mitad, entonces esto valdría 0.325. Y si nos importa respecto a este punto, porque respecto a que gira, entonces mi distancia total sería 0.25 más 0.35, 0.325. Y nos daría entonces, ¿qué distancia? Veamos. Ah, me puse por, es ok. Ajá. 0.5, Aguanta. 0.25. Es la diferencia entre los brazos exteriores. Te dice que dónde está. Cuando se comprime, tienes un cilindro de 25 centímetros de radio. Entonces, mira acá. De aquí para acá hay 25 centímetros. Eso es lo que te dice. Cuando se comprime. ¿Sí? Entonces, nada, esta distancia que nosotros sacamos, ¿qué es? La distancia respecto al centro de masa. El centro de masa de mi varilla. Entonces, ¿qué es lo que dijimos? Hay que hacer teoremas paralelos para eso. Esto de aquí fue simplemente para encontrar qué distancia está. No habría que hacer. Perdón. No habría que hacer. ¿Qué hay que hacer? Este es el de la distancia. Pero encontraste la distancia que hay en el centro de masa, la varilla, y la varilla también en el centro de masa. Que toca hacer teoremas paralelos. ¿Por qué? Porque la varilla no está girando respecto a su extremo, no está girando respecto a su centro, está girando respecto a otro lado. Entonces, toca sí o sí. Entonces, nada, en base a qué se trabaja esto, lo mismo. ¿Hay torques externos? No. Entonces, momento angular inicial es igual a momento angular final. Entonces, de eso que sabemos, sabemos que el inicial es momento de inercia inicial de mi sistema, por velocidad angular inicial de mi sistema. Esto va a ser igual a final sistema, pozo. ¿Qué pasa al inicio de mi sistema? Mi sistema está abierto. Entonces, ¿qué tendríamos como momento angular inicial? Esto sería momento angular de brazo 1 más momento angular inicial de brazo 2. Vamos a poner inicial de brazo 2. En este caso son lo mismo, ¿no? Extrañamente se puede hacer como dos de uno solo, pero bueno, pozo. ¿Mi sistema está compuesto solo de brazos? No, también del tronco, piernas y cabeza. Y eso ya tenemos un momento de inercia dado. Entonces esto sería más. Y PTC. Que es 0.40. Ah, eso es 0.40.
Esto por velocidad angular inicial. Pues, en fin de cuentas, este es un dato dado y de aquí ya podemos sacar. Nada, ¿qué más sería? Esto igual al final, ¿qué ocurre? Estos brazos ya se comportan como masas puntuales. ¿Por qué? ¿Qué pasa con su geometría? Cuando está extendido, está hacia abajo. Entonces, ¿cómo se va a ver desde arriba? No, porque a fin de cuentas, esto gira desde arriba lo vemos. Es solo un punto. Ya no es una varilla. Entonces, nada, se comporta como una varilla, pero como un punto, como estamos diciendo. Entonces sería 2 veces momento de inercia final de mis brazos. ¿Por qué? O más, perdón. Más lo del tronco, eso no ha cambiado, se mantiene constante. Velocidad angular final del sistema. Ahí está aplicando Steiner. Todavía no. Ya, ¿dónde aplicamos Steiner? Aquí digamos que se aplica implícitamente porque es una partícula. Al final, cuando se ve desde arriba, pero al inicio, ¿qué ocurre? Por un lado dijimos que estos dos se suman porque son iguales. Entonces sería 2 veces momento de inercia inicial de cada brazo. ¿Ok? ¿Qué pasa con cada brazo? Cada brazo es una varilla. Está bien, entonces tenemos ICM, no el 1/12, me parece que era, ml cuadrado, más que, más mr cuadrado. ¿Dónde r qué es? Esta distancia que nosotros calculamos. ¿Ya? Ahí se mete teoremas paralelos. Entonces, ya para matar el ejercicio y matar la clase de confirma. O sea, vimos el movimiento angular. Ese IOS es la cantidad. Es Momento de inercia de mi sistema. el Sistema. Todo lo que analizas es todo el sistema. como todo tu sistema como un cuerpo. Pero eso todo el sistema ya no está incluido en la pierna cada sistema. No, por eso te lo hago. O sea, lo tienes ahí por partes. Cuando tú dices el sistema te refieres piernas, tronco, cabeza y ¿qué no? ¿Qué más era? Piernas, tronco, cabeza, tenemos esas ahí. Pero tú tienes que saber cuánto vale el momento de inercia cada una de esas cosas. Pues aunque tú hablas del sistema, no conoces cuánto vale el final del sistema. Esto a fin de cuentas es un número, pero tú no conoces el número, lo que tú conoces son las partes de ese número. Vamos a puntuar ya el problema. MR cuadrado de cabeza. Claro. Claro, porque ahí te considerarías el PTC y no considerarías esas dos, IO1 y IO2. Ujú. Entonces, no, vamos a matar esta vaina aquí y ya. Bueno, ¿qué pasa? Se murió. Nada, como dijimos, nada, esto es lo inicial, esto es lo que está aquí, vamos a poner con corchete. 2 veces lo de los brazos, que es de la varilla. Sería un 12avo. Porque no hay el Saca. M cuadrado más MR cuadrado. Este es el otro man, Francisco, también del grupo. Ya se va a echar ahí al fondo y tomarse una foto diciendo que aquí se puede dormir. Ah, ya se había tirado a dormir. Ah, se fue. No sé, no me acuerdo que tenía. ¿Sí? Entonces, nada, esto es lo de los brazos, más los 0.4 de lo demás, o del cuerpo. La velocidad angular inicial, que era, que es 40 radianes, o 0.4, no me acuerdo qué es. 0.4 revoluciones por segundo. Entonces metemos esto aquí. No, es raro verme trabajando con números, no me gusta. Solo variables, pero bueno. Este es igual al final de mi sistema, ¿por qué? Por el mismo final del sistema, en el momento de inercia, que es lo que dijimos. Visto desde arriba, los brazos ya no son barras, son puntos, entonces, ¿qué tenemos? Entonces, 2, perdón. Sí, la ecuación es la misma, pero cambia. Primero, ya no tienes momento de inercia respecto al centro de masa, porque son puntos. No depende de su geometría, simplemente son puntos, entonces sería mr cuadrado. ¿Mi r cuánto vale ahora? 0.25. La distancia que te separa. Esto al cuadrado. O sea, todo esto aquí sería. Todo eso ahí se convierte en la otra parte. Ajá. ¿Sí? Entonces, ya no tiene geometría, entonces el 1/12 queda en mi burger, no aparece. Pero este sí también. Eso es claro, eso me faltaba poner aquí. Te lo da el ejercicio. Nada de esto, nada más. Se manda esto todo a dejar y murió el sistema. Murió el ejercicio. ¿Qué tal? ¿Posi o cosinus? Está posi. Geometría nada más. Está pendiente de eso. Igual, les dije que para el segundo parcial, para este parcial, les había dicho que para este parcial vamos a tener al final, así mismo en la mega,
Un ejercicio con los tres ejes perdón, los tres momentos de inercia del cuerpo humano. Para hacer el cuento sencillo, no sé, ya no me acuerdo qué juego era, pero es un juego donde sales del avión, disparas la bazooka y te metes al avión. No sé si uno cansa jugada. Se llama Render Sub. En tal caso, en el tráiler del juego que lo hicieron, como para hacer homenaje al man que hizo la jugada hace años, en el tráiler el man dispara y se empieza a dar vueltas. Te preguntas por qué da vueltas. Cuando tú disparas la bazooka, eso te hace un impulso. ¿Sí? El impulso te hace una fuerza. No estás anclado a nada porque estás en el aire. Entonces, tienes un cuerpo, le metes una fuerza por un lado y empieza a rotar. Y mi pregunta es, creo que es qué tan rápido rota, qué velocidad angular tiene. ¿Y qué depende de eso? Depende de cómo está distribuida la masa. Por ejemplo, de aquí por acá, ¿cuánto hay? No hay ni medio metro, entonces, No, mucho. muy poco. Entonces, cuando yo haga mr cuadrado, ¿qué pasa con SR? Es menos de un metro. Cuando tú elevas las cosas menores a un metro al cuadrado, se hace más pequeñas. Entonces, por eso el momento de inercia me dice que es 0.4 kilogramos. No está mal. ¿Por qué? Porque esta distribución de masa es pequeña. Nada más. Y antes que cierre, voy a explicar esa de los dos ese argumento de inercia. Lo pasan así. Dos guiones. Tienes... Dos guiones, porque es igual a la de acá. porque tienes que es momento de inercia de los brazos, de P, no de... Ya. O sea, ¿por qué? Porque tienes dos brazos. Primero es eso. Y luego, ¿qué pasa? El brazo es una varilla. En parte de esa varilla gira respecto, no a su extremo, no sino respecto a otro punto. Entonces, aquí está el centro de masa, aquí está el desplazamiento. El teorema es paralelos. Y este R es lo que estuvimos buscando hace rato aquí con la geometría. Entonces, dicho eso, amigos, por favor salgan y aconseje que está abajo, digan que ya cerré la sesión para que pueda venir a apagar el proyector. Me dijeron que no puedo apagarlo con el botoncito.